Bueno, en esta mañana ya está el pastor Natividad Ramos con la enseñanza basada en este libro maravilloso, Deuteronomio. Es un libro donde vamos a aprender bastante lo que es el bendito evangelio, porque desde entonces había ya palabra para el pueblo del Señor. Bueno, dejamos este lugar a nuestro hermano pastor Natividad Ramos, que ya está con nosotros. Pastor, muy buenos días, adelante, y gracias una vez más por estar con nosotros. Pues gracias a Dios por esta bendición de estar con ustedes una vez más. Y estaba pensando, hermano Isaí, esta semana cumplimos un año participando con ustedes, y no tengo menos que agradecerle a Dios y la generosidad de nuestros hermanos allá en aquellos lugares que nos han permitido participar, y lo hemos hecho con todo nuestro corazón, esperando que enseñar la palabra produzca resultados como está prometido en la Escritura. Pero no solamente cumplimos un año con ustedes, este mes que viene, de octubre, estamos cumpliendo 17 años en las transmisiones aquí en esta región, en Monterrey, México. Pero han sido 17 años ininterrumpidos, siempre en vivo, y para nosotros es un privilegio. Realmente hemos ido con mucho gozo, con expectación. Los lunes, que es el tiempo que diríamos más pesado, porque es de 10 a 11 de la noche, pero siempre vamos con alegría, porque tener el privilegio de reflexionar sobre estas verdades tan profundas y eternas no es cualquier cosa. Entonces siempre tenemos expectación de qué es lo que Dios ha de hacer a través del mensaje de su palabra. Así que quiero decirle que tenemos pues doble motivo esta semana, un año con ustedes, y este mes próximo 17 años. Precisamente cumplimos 17 años de transmisión ininterrumpida, justo el día 15 de octubre, que es también cumpleaños de un servidor. Así que gracias a Dios por este privilegio. Para mí, ser un predicador del Evangelio de Jesucristo es lo que me da razón de muchas cosas, me da alegría, ilusiones, esperanza. El Evangelio redime. No solamente redime el alma, sino hay una redención social, una redención moral, que no podemos perderla, porque nuestra salvación es única. Así que, mis hermanos, gracias por esta oportunidad, y pues entramos entonces en materia en esta cuestión de el libro del Deuteronomio, que se le atribuye, por supuesto, a Moisés, y que es tan enriquecedor verdaderamente, y nos permita terminar con gozo, con alegría, y que ustedes, mis hermanos, sean bendecidos. Y yo insisto en una cuestión fundamental. Mire, yo he dicho, yo soy un predicador que tiene 53 años presentando estas verdades preciosas. No soy un novato, no soy un neófito. Dios me ha concedido experimentar en él, y creo que tenemos el alma llena, tenemos un expediente bastante amplio en nuestro corazón, en nuestra experiencia, en nuestro haber, que de veras son joyas de gran precio. Y en lo personal, yo he dicho, me fascina, por supuesto, por ejemplo, hablar sobre la persona del Señor Jesús, mensajes de corte evangelístico, pero también es muy importante que aprendamos a ver la Escritura como un cuerpo de ideas. Es decir, la Escritura no son un montón de palabras y letras sueltas y declaraciones por aquí, declaraciones por allá. No, la Escritura tiene una coherencia, tiene una métrica, tiene una estructura, que conviene entonces que nosotros veamos la Escritura como un cuerpo de ideas. Y cuando entendemos, la razonamos, la reflexionamos, sacamos riquezas inesperadas
que yo alguna vez lo testifiqué cuando estaba enseñando sobre el libro de Números, y cuando yo llegué por allá arriba del capítulo 25, yo dije, hasta aquí llego, porque aquí no hay nada, ya no hay más que polvo, piedras, sequedad, soledad absoluta, este es un desierto. Pero vino un pensamiento a mi alma y yo he llegado a aprender a entender ese lenguaje del Espíritu de Dios. Yo nunca he oído al Señor de manera audible, ni lo he visto. ¿Qué diera porque yo pudiera oírle o verle? No ha sucedido así conmigo, pero en mi alma se ha desarrollado un lenguaje en mi espíritu, y ese sí lo entiendo con toda claridad, de tal manera que subió un pensamiento a mi alma muy precioso en este sentido. ¿Y quién te ha dicho que debajo del desierto no hay corrientes de aguas vivas? Excava profundo. Y les digo algo, en esa sequedad, en ese hastío, en ese desierto donde piedras y cuantas cosas que no son atractivas, encontré alrededor de 15 mensajes de aguas profundas, y fue una experiencia muy preciosa. Entonces, lo que estoy proponiéndole a mis hermanos en Cristo Jesús es que hay una verdad, todos tenemos un experimentar en Cristo, y en ese experimentar se está formando un expediente, nuestro haber, nuestro acervo espiritual, nuestro acervo doctrinario, de tal manera que vamos creando una riqueza en el alma. Esa es una cuestión fundamental por la que yo le ruego que trate de aprender la fe, viendo la Escritura como un cuerpo de ideas, y para que pueda usted entonces razonarlas y no nomás sentirlas, porque claro que estas cosas, cuando las razonamos, producen una emoción. Si tenemos una vida emotiva, ¿por qué no vamos a tener emoción? No emocionalismo, pero emoción de esa bien sustentada por las verdades que estamos extrayendo de la palabra. Y estoy hablando acerca de uno de los puntos que Moisés trató. Dice que estando ya casi por entrar a la tierra, en el lado oriental del Jordán, a Moisés no le quedaba mucho tiempo, más que cerca de 2 meses, diríamos, o un poco más sí, porque en el mes 11 ellos se estacionaron allí en el mes 11 del año 40 de la salida de Egipto. Entonces faltaba el mes 11 y que transcurriera el mes 12, que es cuando Moisés muere al final. Moisés diría, el tiempo que yo tengo es muy breve, y entonces decidió aprovechar ese tiempo para hacer un recuento con el pueblo que estaba allí para entrar a la tierra de la promesa, que era una generación muy joven, que era una generación que no conocía el historial. Y yo digo, qué importante es incluso que nosotros conozcamos la historia de nuestras iglesias, porque el pueblo que no conoce la historia de su pueblo no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y a mí me fascina descubrir, por ejemplo, aquí en México, cómo empezó el evangelio a entrar a los hogares, cómo empezaron a nacer las iglesias, porque conviene conocer la historia, de dónde venimos para saber a dónde vamos, porque pueblo que rompe con la historia, rompe con la fe. Acuérdese de ese principio, que no podemos hacerlo a un lado. No sé cuánto tiempo tengamos todavía. Yo espero terminar, ojalá, este libro del Deuteronomio, y tengo en fila tantas cosas: la carta a los Romanos, el primera, segunda de Timoteo, Tito, primera y segunda de Corintios, que en realidad no sé ni por cuál empezar, porque todos son llenos de riqueza. De esas veces cuando no sabe usted cuál escoger, pero el que escoja
tiene una razón preciosa de ser. Y el Deuteronomio es un libro encantador, altamente pedagógico, porque Moisés, como un gran maestro de las ideas de Dios, Moisés decidió aprovechar ese poco tiempo que le quedaba para marcar profundo esa otra generación, que yo he dicho que diera que todos los ministros de Jesucristo no nos fuéramos. Muchos ya estamos de alguna manera, pues yo creo que en la última recta de nuestra vida, pero conviene asegurarnos que la generación que viene a sustituirnos sea una generación que conozca la fe, que entienda la Escritura, que, como dijo Pablo a Timoteo, yo estoy para ser ofrecido y estoy preocupado por este depósito que es este evangelio. Timoteo, te lo voy a entregar a ti, guarda el depósito. Nada más que hay un problema, Timoteo. Cuando tú también estés por partir, vas a preguntarte lo mismo que yo me pregunto. ¿Qué va a pasar con mi evangelio, con este evangelio? Timoteo, los siglos nos esperan, los siglos esperan este evangelio de redención. Entonces no conviene que esté en las manos de un solo hombre. Busca hombres fieles, no solamente, y aquí fieles tiene el sentido de hombres capaces de entender delicadamente y con precisión la fe. No meramente tiene un sentido de piedad, no, que entiendan perfectamente la ingeniería del evangelio y que sean capaces de enseñar. En otras palabras, Timoteo, haz un semillero, y gracias a eso surgieron del Asia Menor muchos defensores de la fe cuando las herejías atacaron la iglesia. No hay duda que hay genialidad de estos hombres. Y Moisés, por supuesto que es extraordinario. Y una de las primeras cosas que Moisés le ha propuesto al pueblo es: Israel, tu salvación es única. Y yo quiero leerles a ustedes dentro de este contexto. Yo dije que discursos, va desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el 4:40, en donde está esta primera etapa de este discurso: Israel, tu salvación es única. Y voy a leerles allá en el 1:6, dice: Dios nos habló. Y eso ya de por sí, eso de que Dios nos habló y oímos su voz, y salía de en medio de un monte ardiendo, y nosotros estamos vivos, no es cualquier cosa. Que Moisés diría: Israel, que Dios ha venido a hablar con su pueblo como lo ha hecho contigo. Te ha hecho significativo, Israel. Entonces, pero luego en el capítulo 4, versículo 32 en adelante, pero luego también en el versículo 7 al 9, Moisés está haciendo un resumen de eso que es único. Y le dice en el verso 32: pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra. Y eso es lo que le dice. Empieza a investigar la historia, pero empieza desde el día cuando Dios creó a Adán, y síguele la ruta a la historia, a ver si te encuentras una historia como la tuya. Israel, tu salvación no es cualquier cosa, valórala, no la olvides, no la tires, no la menosprecies, ámala, porque tu historia es única, Israel. Desde el día en que Dios crió Dios al hombre sobre la tierra, y desde un cabo del cielo al otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído. Revisa la historia en dos sentidos, Israel. Revísala en términos cronológicos. Empieza con el tiempo cuando Dios creó al hombre. Investiga. A ver si
había pasado esto con otro pueblo, pero no solamente en términos cronológicos. Mira, Israel investiga en términos geográficos, desde un cabo de la tierra hasta el otro. Pregunta, a ver si así se ha hecho algo como con otro pueblo, como se ha hecho contigo. Pero es más, dijo Moisés, quizá no lo encuentres, pero aún te voy a aceptar que trates de encontrar si alguna vez se ha oído una versión de salvación nacional como la hizo contigo. Oiga, qué impresionante. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase de en medio del fuego como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar gente, para sí gente, de en medio de otra gente? Con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra y mano fuerte, y brazo extendido, y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto, ante tus ojos. Pero no solamente le está preguntando eso, sino que mire, en los versos 7 al 9 de este mismo capítulo 4. Porque qué gente grande. Mira, Israel, ahora investiga, pero investiga entre los grandes, entre las naciones consolidadas. De eso está hablando, naciones grandes, consolidadas, establecidas, poderosas, que tienen historial, un gran historial económico, político, geopolítico, legal. Investiga, pero investiga a los grandes. A ver qué gente grande hay que tenga a los dioses cercanos así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Porque acuérdate, Israel, que pediste a Dios que hiciera justicia, le pediste a Dios que te diera libertad, y vino y te oyó y vino a visitarte. Pregunta a ver si las gentes tienen un Dios que haga eso con ellos. Y luego dice, y sigue, pero pregúntale a la gente importante. Qué bonito detalle. Pregúntale a las naciones fuertes, consolidadas. ¿Qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, claro que han hecho leyes, por supuesto, porque los gobiernos nacen por autorización de Dios, y los sistemas judiciales en la tierra son resultado precisamente de la justicia divina. Pero mira, Israel, pregunta, porque Dios le dio a Israel 3 leyes en el desierto. Una, la ley moral, que son los 10 mandamientos. 2, la ley ceremonial. Y 3, la ley civil, que son ese cuerpo de leyes para su propio gobierno nacional. Pero pregunta, Israel, si alguien tiene una ley como la tuya, como la que yo te he dado, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No solamente es una historia para que tú la sepas, sino es una historia para que la traduzcas generación tras generación, porque tiene que haber una continuidad generacional, y justo eso es lo que los padres, los predicadores, los líderes cristianos tenemos que cuidar. Que exista el enlace generacional, que no exista un rompimiento, para que nuestros hijos crean lo que nosotros le creemos a Dios, para que nuestros hijos también sigan en esa ruta. Esta es una de las grandes deficiencias de esta generación, que a mí me simbra el alma de descubrir que la nueva generación
de llamados cristianos evangélicos ya no creen igual. Ha habido un rompimiento. Y Moisés dijo, antes que yo me vaya, y esto es una historia para los predicadores viejos también, no se vayan sin asegurarse que dejaron arraigada en la fe de Jesucristo, bien entendidos en la estructura de la fe, bien entendidos a la siguiente generación. Muy bien, usted sabe que el viernes pasado yo hablé justamente y empecé con la historia del momento cuando Israel es sacado de Egipto, y que en realidad planteaba yo que los israelitas no les caían bien a los egipcios. Y yo decía, cuando usted no le cae bien a alguien, por supuesto que no le van a dar ni agua. Y ahora resulta que esta nación quería tener su propia tierra, quería establecerse como una nación autónoma. Y yo quisiera regresar y reincidir en esas cuestiones de que hablé sobre lo que Dios hizo en favor de ellos, para ampliar el concepto, porque me interesa. Mire, yo no voy encarrerado. Yo lo que quiero es que se vean la mayor cantidad de detalles posibles para que usted saboree estas historias de fe, que no sea un leer corriendo. No, siéntese, analizar, a reflexionar. Y entonces la Escritura enseña que el pueblo estaba cansado de la esclavitud, y dice que clamó a Dios, y Dios los oyó y los reconoció. Vino a Egipto, vino a verlos, y cuando Dios pone sus ojos en alguien o en una nación, algo grande va a pasar. Y entonces resulta que esta nación, pues querían establecer su nación, su propio pueblo. Ahora, ¿usted cree que Faraón iba a querer financiarlo? Por supuesto que no. Bien dice la Escritura acerca de Satán, que nunca le abrió la cárcel a sus prisioneros. Si yo estoy libre, no es porque el diablo me haya dejado en libertad, es porque Cristo descendió a mis prisiones y me hizo libre, y puso un papel en mi mano. Esto lo estoy diciendo yo para ilustrar. Puso un papel en mi mano que sería cuando tu antiguo carcelero te alcance para regresarte a la prisión, enséñale este papel. Y cuando el antiguo carcelero ha querido regresarme a mi prisión, le he enseñado ese papel que dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. De tal manera que esta mañana yo tengo emoción, por supuesto, por participar, pero yo quiero reincidir, reandar mis pasos un poco, porque quiero hacer precisiones y aclaraciones diversas. Y yo dije que el viernes me fui al pasado, me regresé 40 años para ver esa salvación que era única, y que en la reflexión de ese viernes pasado eché mano del expediente de libertad de este pueblo, y traje a memoria que ese pueblo esclavizado anhelaba indiscutiblemente anhelaría tener su propia tierra, establecerse como nación. Y alguien dijo, pobres ilusos, para establecer una nación se necesita mucho recurso. Y entonces podríamos haberle preguntado a los hijos de Israel, ¿y qué bienes tienen para disponer para ese proyecto, para hacer eso? Ellos saben qué sacarían. Lo único que dirían, bueno, es que Dios le prometió a nuestro padre Abraham. Aleluya. Y entonces yo diría, pero ¿cómo?
¿Ustedes creen que con viejas y polvosas promesas se puede establecer una nación? Que Dios le hizo a nuestro padre Abraham. ¿Pero acaso se puede eso? ¿Se puede establecer una nación a base de promesas? Si es Dios el que da la promesa, de por cierto que sí. Ahora, es cuando los imposibles se tornan posibles. Y Dios vino e hizo lo inesperado. Hermano Isaí, Dios activó aquella vieja promesa. Estaba allí como olvidada, detenida. Pero de repente Dios la activa. ¿Y cómo la activó esa vieja promesa? Yo leí para ustedes el Éxodo 3:21, que lo primero que Dios le dio a Israel fue gracia. Y toléreme que esté hablando de lo mismo, pero yo quiero ir hacia un punto muy particular. Y yo dije, gracia, pero ¿qué cosa es eso de la gracia? En este caso específico, ¿de qué habría de servirles la gracia de Dios? Bueno, de que la gracia los hizo aceptables ante los egipcios que no los querían, que por supuesto no tenían aprecio por ellos más que el aprecio que se le tiene a un esclavo. Y que por cierto, a mí que tengo efervescencia social en el alma desde jovencito, como me indigna la esclavitud que se hace de los hombres. Y no me gusta cuando alguien dice, es que aquellos hijos de Cam fueron maldecidos y por lo tanto, no señores, Cristo redimió de toda maldición. Noé habrá maldecido a Cam y a Canaán, pero Cristo nos dio redención de toda maldición. Y me parece indignante porque todo ser humano somos imagen y semejanza de Dios. De tal manera, ¿qué derecho tenían de tener a los hijos de Israel esclavizados? Pero, ¿qué hizo esa gracia por ellos? ¿Qué es la gracia? Es ese estado de cosas que hace que la gente nos diga que sí cuando quisiera decirnos que no. Que hace que la gente nos abra la puerta cuando quisiera cerrarla en nuestra cara. Y por esa gracia, los egipcios cambiaron de actitud, su actitud mezquina y esclavista, y fueron embargados con el deseo de ayudar a los hijos de Israel. Yo le voy a decir una cosa, usted puede apelar cuando alguien le está haciendo injusticia laboral, usted puede apelar a Dios, porque Dios hace justicia. Y esta historia de Israel es el primer caso de justicia laboral, de arbitraje laboral, a una escala como esta, escala nacional. Dios cobrando, haciendo arbitraje en favor de aquella nación. Nada más que Israel, no se le olvide, estaba dentro de un proyecto doble. A través de Israel habría de venir el Salvador del mundo, y a través de Israel habría de venir el que reinará en la tierra y establecerá el reino de Dios en la tierra. O sea, Israel representaba, por supuesto, de tal manera entonces, ¿cómo iba a poder Israel traer a existencia esos proyectos estando esclavizados o estando en la miseria? No podían estar esclavizados, ni estar en la miseria, ni estar en tierra ajena. Tenían que tener autonomía. Yo siempre he creído, cuando Dios nos da un proyecto para trabajarlo, nos da también autonomía para ejecutarlo. Ahora, mire lo que le estoy planteando. Estoy diciendo, Israel necesitaba plena autonomía. Y una de ellas era la autonomía económica. Oiga, porque cuando usted lo tiene presionado por las deudas, yo quiero que vayamos a un punto, de tal manera que el Egipto les dio oro y plata, y dijimos que la Biblia dice, despojaron a Egipto.
Ay, Dios mío, yo quiero avanzar, pero Dios, yo quiero aclarar, Dios no sacó a una nación esclava para convertirlos en una nación de pedigüeños. No, señores. Demandarán, dijo, de cada egipcio. Es decir, como quien cobra una cuenta. Demandaban de ellos, porque, insisto, Dios no los convirtió de esclavos a pedigüeños, sino como quien exige el pago por su trabajo. Y eso fue en realidad Dios cobrando más de 300 años de trabajo esclavo. Hizo cuentas con ellos. Por lo que podemos ver esta historia como un acto de justicia laboral única, porque no hay ningún pueblo que cuente una historia como es. Israel, tu salvación es única. Por ti Dios intervino para hacer justicia laboral y cobró la deuda tuya. Cobró tus 300 años o más de trabajos forzados. Cobró no solamente tu cuenta de trabajo, sino que les reclamó la riqueza con la que Jacob entró a Egipto, que era la riqueza de Abraham, la riqueza de Isaac multiplicada y la riqueza de Jacob también. Interesante. De tal manera, no los sacó con sus manos vacías y los estableció. Pero aquí quiero hacer una precisión. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Es que el tiempo vuela, hermano, y señor. ¿Por qué razón Israel, Dios lo sacó con tan riqueza? ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir en Deuteronomio 15:6. Procese esta idea, revísela. Israel, yo no quiero que tú seas una nación endeudada con los préstamos internacionales. Usted me decía, y hermano, no me diga que ya existía el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. No. Existían las mismas redes usureras eternas de la tierra, porque no son distintos. Y la usura internacional nace como un consejo de la vieja y tramposa Babel. Eso es lo que le estoy diciendo. Dice el versículo 6 del capítulo 15, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones. ¿Existía o no existía el término de préstamos internacionales? Por supuesto que sí. Mas tú no tomarás prestado. Fíjese qué interesante. Y enseñorearte has de muchas gentes, pero de ti no se enseñorearán jamás. Si usted llevó con cuidado esta lectura, el Señor no quiere que Israel pida prestado. Por supuesto que los préstamos internacionales han sido cosa del tiempo antiguo, y se lo voy a precisar. En Babel, si la casta sacerdotal babilónica, ocultista y satanista tenía en sus facultades y en su poder hacer las transacciones comerciales entre las naciones de la tierra. Es decir, no solamente manejaba el comercio, sino manejaba también los préstamos internacionales. Mire lo que le voy a decir, procéselo para que entienda este concepto. No solamente hacía la transacción comercial, sino también te presto el dinero, con usura, por supuesto. Pues nomás vea a las naciones cómo están ahogadas el día de hoy por los préstamos internacionales. Y no solamente, pero pasaba esto, no solamente la vieja y tramposa Babel en el tiempo antiguo era el medio de transacción comercial, sino que hacía también los préstamos a las naciones, préstamos con usura, pero aprovechaba eso para establecerles a las naciones que les prestaba que le iban a aceptar los dioses que por consejo de los grandes dioses, por consejo cada nación debía tener sus dioses. Ellos, o no dice la escritura que Babilonia es la madre de todas las fornicaciones,
Y ahí las fornicaciones implica y enseñó al mundo a la idolatría, de tal manera que no solamente les entregaba a los dioses, mira, tu nación te estoy prestando, pero entonces tienes que aceptar que nosotros te asignemos los dioses de tu propia nación. Pero desde luego que para que tú tengas estos dioses, te tengo que enviar a mis sacerdotes, a mi gente, para que te enseñe a adorar a estos dioses, a cómo servirles y cómo tenerlos contentos. Y entonces le mandaban a las naciones, hermano Isaí, mandaban su gente, de tal manera que por eso siempre encontramos que cuando los reyes, los del imperio tenían conflicto, dice, siempre estaban rodeados de magos, de hechiceros, de astrólogos, que eran agentes de la vieja y tramposa Babel. Y de esta manera distribuyeron la idolatría en toda la tierra. Y eso es bíblico además, o sea, no estoy especulando. Y desde luego los préstamos internacionales de ese tiempo tenían una condición fundamental, que no lo usaran para educar a los pueblos. Es decir, que los pueblos sigan en la total ignorancia, y ellos ahorcaban la vida nacional por medio de los valores que implicaba los intereses de esa deuda. Ahora, déjeme trasladarlo aquí. Dios dijo entonces a Israel, no pidas prestado. Y le dijo, ¿por qué? Porque Dios descubre el trasfondo de los préstamos internacionales. ¿Cuál es el trasfondo? Dice Dios, porque los préstamos internacionales te ponen bajo dominio, te cuestionan, te condicionan, de tal manera que tú, Israel, representas un proyecto, mi proyecto de salvación al mundo. Pero si tú eres una nación empobrecida y endeudada, no te van a permitir que ejecutes mi proyecto. Y tú, Israel, necesitas tener autonomía. Y eso es lo que le estoy planteando. ¿Por qué cree usted que en el libro de los Jueces encontramos constantemente que empobrecían a Israel? Oiga, a grado tal que no tenía ni con qué sacarle filo a un hacha. Los filisteos les tenían prohibido que hicieran eso para que no fueran a construir espadas, armas de guerra. ¡Qué dominio! Es decir, no puedes hacer ningún arma para tu defensa, porque además estás empobrecido. ¿Por qué razón? Porque Israel representaba el proyecto de salvación y el proyecto del reino de Dios en la tierra. De tal manera entonces que tenemos que descubrir, Israel, tú no puedes pedir prestado. Y lo dice claramente, y te enseñorearás de muchas gentes, pero de ti no se enseñorearán. ¿Qué está haciendo Dios? Está poniendo al descubierto el trasfondo de los préstamos internacionales. Usted ve a las naciones el día de hoy completamente angustiadas porque no tienen con qué resolver la usura internacional. Las naciones en el mundo entero están endeudadas y están cuestionadas y condicionadas a esas viejas y tramposas élites de Babel que prevalecen aún el día de hoy. Nomás quería entonces, hermano Isaí, el tiempo voló. No sé por qué corre tanto el tiempo el día de hoy. Tenemos el alma llena de cosas, pero creo que he precisado por qué Dios lo sacó con esa riqueza. Número uno, por un acto de justicia laboral, lo que quiere decir usted puede hacer eso. Y número dos, para que no se enseñoreen de ti, para que tú tengas autonomía de nación y puedas entonces, sin estar condicionado a nada, ejecutar mi proyecto. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hermano Isaí, y gracias por permitirme
y gracias a mis hermanos del auditorio que me concedieron regresarme para enfocar esa cuestión. Dios lo sacó, no con las manos vacías, con grande riqueza, dijo, para que no tengas que pedir. Qué doloroso es eso, de veras. Yo siempre he dicho, cuidado, por ejemplo, hasta con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque las tarjetas de crédito son hechas bajo la teoría del hedonismo, que es la teoría del placer y el dolor, que usted ve cosas tan preciosas y como nada más trae su tarjeta, trae plástico, no tiene que sacar la billetera y dar $100, 300, 400, 500, que si usted hiciera eso, cuando usted llega a 500, 600, se detiene y dice, no, mejor no. Pero como dar plástico, qué placer. A cambio de plástico me llevo un montón de cosas, pero luego viene el dolor cuando viene el pago. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, y Dios ayude a sus hijos a vivir con mucha prudencia en estos tiempos. Gracias, hermano pastor, hermano Isaí. Amén. Gracias también a usted, pastor, en este día que se nos ha concedido escudriñar esta preciosa palabra del Señor, un evangelio, un Dios de poder que tenemos, que tiene autoridad, así como sacó a este pueblo de una esclavitud donde estaban dominados por este sistema. Aun sin embargo, cuando Dios saca, no avergüenza, al contrario, los sacó, como usted leyó ahí en esta palabra en Deuteronomios 15:6, cuando Dios le había bendecido y les habría dicho que no tendrían que pedir prestado, sino al contrario, ellos tendrían dominio de su propio contenido económico. Pero más que todo, la tierra prometida también es algo maravilloso que nos envuelve a cada uno de nosotros, a que estamos con una expectativa grande, que mientras que estamos en este proceso, si a Israel se le dijo tu salvación única, también nosotros el día de hoy tenemos esa linda bendición para poderla abrazar como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Bueno, yo no sé si usted quisiera comunicarse con nosotros en esta mañana. Nuestro teléfono es el área 704-831-2465. También usted puede comentar acerca de qué es lo que ha sido todo este año, una grande bendición, qué es lo que ha sido para su vida, estos programas, estas enseñanzas. Queremos oírle, nos quedan escasamente algunos 6 minutos, queremos oírle y saber que a Dios ha bendecido su vida. Sabemos que estamos en un proceso, y así como se le dieron las leyes morales, ceremoniales y civiles a este pueblo de Israel, también hoy se nos ha dado una bendita gracia que estuvimos viendo en la carta de Gálatas, donde se nos explicó qué es lo que éramos, qué es lo que somos y a dónde es que vamos. Usted en esta mañana, si usted quiere agradecer al Señor por este tiempo que se nos ha permitido, un año a través de los labios del pastor Natividad Ramos Ramos, lo puede hacer marcando al 704-831-2465. Así es que, mientras tanto, nosotros seguimos en este proceso, en búsqueda, en el alcance de poder llegar como una generación que supo lo que venimos a hacer a esta tierra, no simplemente a pasarla y que a todos le digamos amén, sino, como dijo el pastor, hay que dejar un legado, hay que dejar los principios que se nos han entregado a través de las Escrituras, porque este es algo que tiene precio, algo que tiene valor, y solamente usted y yo lo podemos sacar adelante, gracias a través del Espíritu Santo, claro que sí, y también gracias a esta historia que se nos enseña a que podemos llegar mucho más allá, no simplemente a ver qué pasa, no, vamos con paso firme, con paso seguro, así como caminaba Israel. Lo hicieron por muchos años, pero sin embargo, aunque ellos se desviaron algunos, claro, porque les convenía más volver a Egipto, mas aún sin embargo, nosotros al tiempo de hoy seguimos con la tierra prometida, la ciudad santa, la bella ciudad de Jerusalén. Pastor, yo no sé si quiere agregar algo mientras que alguien nos llama al 704-831-2465. Bueno, yo estaré mencionando el próximo mensaje, que Israel fue sacado de manera pública, en pleno día. Su salvación no fue
es hecha a escondidas, de tal manera que incluso los egipcios y Faraón quería que se fuera, y que entonces nuestra salvación también fue un hecho público. Amén. En la cruz del Calvario, donde allí en público no solamente pagó nuestros pecados, sino puso en vergüenza a las potestades de Satán y a Satán mismo. Y yo creo que esto es una gran lección que nosotros tenemos que asimilarla. Nuestra salvación no es cualquier cosa. Entonces, todos mis hermanos, vamos a guardar esta salvación preciosa. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Buenos días, Radio Oración, Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermano Isaí Ramos. Amén, le escuchamos, adelante. Amén, hermano. Solo quería saludar a nuestro hermano Isaí Ramos por las hermosas enseñanzas que nos da, gracias a Dios por ello. Y estamos muy contentos por estar ahí siempre enseñándonos y siéndonos de bendición. Amén. Gracias, hermano, por esa llamada, nos bendice. Y bueno, seguir adelante escuchando lo que viene de lo alto, el manal celestial, y cada mañana. Gracias, hermano, por esta llamada, nos bendice su llamada. Gloria a Dios, que Dios les amén. bendiga siempre. Amén, amén. Buenos días, Radio Oración, Dios le bendiga. Pastor, buenos días, Dios lo bendiga. Buenos días, adelante. Igualmente, nada más para saludar al pueblo del Señor y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Darle gracias a Dios por la vida del hermano Natividad Ramos, por su vida, suya, pastor, y por el esfuerzo que se hace diariamente por llevar a cabo este programa. No diariamente, pero cada lunes, miércoles y viernes. En lo personal, en mi vida espiritual me ha bendecido de gran manera y me ha enseñado a crecer en la sana doctrina, por lo cual agradezco a Dios lo que Él está haciendo en mi vida y los consejos del hermano Natividad Ramos, que nos ayudan a ver las cosas más lejos aún de lo que las vemos. Me gustaba lo que comenzó hablando esta mañana cuando dijo que no ha escuchado la voz de Dios porque no ha sentido que le ha hablado, y muchas veces ese punto se malinterpreta cuando decimos que escuché la voz de Dios. Y al él comenzar de la manera que lo comentó, me hizo ver la realidad. Y como este punto, hay muchos otros puntos que son claros y nos sirven en la vida cristiana para crecer sanamente y no con expectativas ni con pensamientos nuestros de que el Señor me habló. No, Él explicó claramente cómo fue que Él, después del capítulo 25, sintió, no sé cómo explicarlo. Tal vez Él nos puede explicar un poquito más, o tal vez no hay tiempo, pero no es como que escuchamos la voz del Señor, sino que a través del propio Espíritu hablando nuestra vida podemos ir un poquito más lejos y descubrir que no es así. Mas sin embargo, qué bonito fuera escuchar la voz de Dios. Yo también deseo un día sentirlo, verlo, pero no es así. Amén. Que Dios le bendiga, Pastor Natividad Ramos, es un placer. Mucho tiempo he querido llamarle, no me había decidido hasta el día de hoy porque tengo un poquito de estar en el Evangelio, mas sin embargo me gozo con sus enseñanzas y es de gran bendición. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Vamos a tomar otra llamada ya que el tiempo corre. Un abrazo, mi hermano, y gracias, Dios les bendiga, y les ruego, preparen sus preguntas, sus comentarios, porque nos sería un gozo. Hermano Isaí. Amén. Última llamada, muy buenos días, Dios me le bendiga. Buenos días, hermano, Dios le bendiga. No pensé que fuera a entrar mi llamada, voy manejando y aún así Dios me dio chancita de marcar, ¿verdad? Amén. Para felicitarlos por su programa y darle gracias a Dios por la bendición de tener al pastor Natividad. Me gustaría que fuera diariamente, ¿verdad? Pero es lunes, miércoles y viernes y uno va al trabajo oyendo palabra de Dios y el pastor Natividad la explica muy bonita y la extiende y nos la explica muy bonita. Es una manera muy bonita de entender la palabra de Dios. Y gracias por su programa. Bendiciones, hermano. Gracias a usted, hermana, gracias por este llamado que nos bendice también. Pastor Natividad, muchas gracias, será hasta la próxima. Si nuestro Cristo no ha venido, aquí estaremos. Bendiciones.